Bien, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Cerrado yo, que sean buenos días. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Es 28. Uf, Arenas. bueno, llega, profe. Muy bien, caballero. Tampoco, profe, creo. Profe, aquí estoy yo, Arenas. Ah, ya llegó, profe. ¿No está Reina? Se abandonó. Esquerwi Cosa. Aquí estoy, profe. Muy bien, Mirna. Félix Álvarez. Presente, profe. Oli. Muy bien. Oh. Lardea Ochoa. Presente. Muy bien, Leiva. Mesa Esquer. Padilla. Rodríguez Valenzuela. Presente. Valenzuela Avilés. Presente. Y Vázquez Trujillo. Presente, profe. Muy bien. Ok, vamos a continuar con lo que nos quedamos. Estamos con conductividad. Ah, no, ya pasamos a conducción en placas planas. Y establecimos las ecuaciones. Fenómenos. Establecimos las ecuaciones de Fourier. Y hablamos de la conductividad media. Cuando tengamos una función de la... Les comentaba la clase anterior, no la integrábamos, no, sacamos la conductividad media. Con eso es más que suficiente. Si hacemos la diferencial y diferenciamos la conductividad, vamos a obtener un resultado muy cercano a sacar la conductividad media. Y nos evitamos la integral ahí, ¿no? Entonces la conductividad media, pues sabemos que esta es la expresión que miramos en la clase anterior, la función, pero en lugar de integral con respecto a la temperatura, simplemente vamos a sustituir la media de la temperatura aquí. Entonces, fenómenos. Ley de Fourier. Y no recuerdo dónde nos quedamos exactamente. Pero Nos quedamos en conducción a través de un cilindro hueco. Apenas lo vamos a empezar a ver, profe. ya hicimos este problema entonces. Sí. Muy Sí, bien. ya. Aquí. Muy bien. Conducción a través de un cilindro hueco. Observamos cuando definimos la ecuación para una placa plana. Observamos que la ecuación es muy simple porque el área no cambia con respecto del espesor. El área de entrada es igual al área de salida. Por lo cual, pues esa área es un valor fijo que se despeja junto con la conductividad, que quedan como denominador del espesor, y eso le llamamos la resistencia al flujo del calor. Entonces, vamos a ver que aquí en cilindros huecos, la complicación es que el área de transferencia de calor sí va cambiando con respecto del espesor. Es decir, tenemos un área mínima que es el área interior de ese cilindro hueco. Estamos hablando del área superficial, es el área 2πrl, ¿no? Es el área interior del tubo. Y un área exterior más grande, que es la superficial por fuera, es el área máxima. Entonces sabemos que el área va cambiando en forma diferencial, como lo establece aquí este dibujito. Es donde va cambiando con respecto del radio. El radio es lo que está cambiando. De la ecuación 2πrl, lo que cambia es el radio. Por lo tanto, podemos sacar un diferencial del radio y introducirlo en la ecuación de Fourier que ya conocemos. En este diagrama tenemos el calor, radio interior, radio exterior y un diferencial de R. ¿Sí? Con respecto de una longitud, que es la longitud del tubo. Por lo tanto, la ecuación de Fourier nos dice que, escribiéndola nuevamente, para una placa era diferencial de X, en donde X
era simplemente el espesor de esa placa. Aquí sustituimos por el diferencial de R, en donde ya es más lógico el cálculo de una integral que con respecto de una placa plana. En una placa plana, pues simplemente es el gradiente. Lo trabajamos como un gradiente porque son datos fijos, absolutos, que no cambian con respecto del tiempo. Pero aquí no, aquí sí tendremos que resolver esta ecuación y obtener al final de cuentas una ecuación en la cual simplemente sustituyendo los datos conocidos, que siempre conocemos el diámetro interno y el diámetro externo de una tubería, podemos obtener una ecuación de Fourier en función del radio. Entonces nos dice que el área de corte transversal normal al flujo del calor es 2πrl, como les comentaba ahorita. La superficie interior la calculo con esta ecuación, ¿sí? Dice, al sustituir, reordenar e integrar en la ecuación de Fourier, nos va a quedar esta expresión de la ecuación de Fourier. La conductividad por 2πl entre el logaritmo de R2 entre R1, que eso se va a convertir en una media logarítmica del área, como lo vamos a ver acá, al final, por la fuerza impulsora. Esto se obtiene de aquí, simplemente del diferencial de R, al sustituir el área de transferencia de calor, que es 2πrl, en función del radio. Entonces, normalmente esta sustitución, reordenamiento, integración, luego lo hago en clase cuando estamos viendo este tema, pero ahorita pues vamos a obviarnos eso. Probablemente más para adelante, cuando tengamos que integrar específicamente para una situación de un problema, pues ahí lo vamos a tomar, ¿no? Pero simplemente aquí dice multiplicando el numerador y el denominador por R2 menos R1, con el objetivo de transformar esta expresión en una área media logarítmica. Nos queda esta ecuación. Aquí observamos que el calor es igual a la conductividad por un área media logarítmica, en donde el área media logarítmica es esta expresión que está aquí. Ahorita vamos a hablar sobre este concepto del área media logarítmica. Y que multiplica la fuerza impulsora entre la diferencia entre el radio 2 y el radio 1. ¿Sí? Entonces nos vamos a enfocar en esta ecuación, en donde tengo el calor por la conductividad por el área media logarítmica. Volviendo a expresar la ecuación como la fuerza impulsora entre la resistencia, al igual que como lo hicimos en una placa, entonces este concepto de K por el área media logarítmica lo paso dividiendo y me va a quedar que R2 menos R1 entre K por el área media logarítmica, eso me representa la resistencia, que es esto, la resistencia al flujo del calor. ¿Qué es esto? Entonces recuerden que en una placa teníamos que la resistencia era el espesor entre la conductividad por el área. En un cilindro la resistencia es también el espesor, R2 menos R1, pero ahora en función del radio, entre K por el área media logarítmica. La única diferencia es que aquí hablamos de un área media logarítmica y como es un tubo, pues son los radios. Si era una placa, era X, ¿no? Como unidad de longitud. Entonces nos queda la misma expresión. Y el concepto del área media logarítmica que nos entrega este trabajo de acá arriba al hacer la integración es realmente con el objetivo de obtener un área representativa, el área más representativa que se acerca más no a un área promedio, sino a un área representativa de todas las áreas que hay aquí, que van cambiando en capas finas conforme el radio va cambiando de R1 a R2. No es un área promedio, es un área diferencial. Y esa área diferencial se conoce como área media logarítmica. Y un área media logarítmica es el área 2 menos el área 1 entre el logaritmo natural de área 2 entre área 1. ¿Sí? Arriba es una diferencia y abajo es un producto. Siempre entre las áreas. ¿Sí? Este concepto de
de un valor medio logarítmico se utiliza mucho en ingeniería, no únicamente en cuestión de áreas, como el área más representativa de todas las áreas que hay a lo largo del espesor de ese tubo. También vamos a trabajar más para adelante con temperaturas medias logarítmicas. Cuando estemos trabajando en las temperaturas que hay dentro de un intercambiador de calor de tubo y coraza, vamos a observar que hay tantas diferentes temperaturas en el interior de este intercambiador que se necesita obtener una temperatura representativa de todas las diferentes temperaturas que hay dentro del intercambiador y se llama temperatura media logarítmica y es igual temperatura 2 menos temperatura 1 entre el logaritmo de la temperatura 2 entre temperatura 1. Y puedo sacar una concentración media logarítmica en un reactor en el cual dentro de todo el sistema haya diferencias en las concentraciones en cada punto del proceso. Es muy complicado hacer el análisis completo de estos sistemas y por lo tanto se ha demostrado que las medias logarítmicas de la propiedad es el valor más exacto que podemos encontrar para hacer el cálculo sobre un equipo, un reactor, una tubería, un intercambiador de calor, y sería igual para el concepto de concentración, ¿verdad? Sería la concentración 2 menos la concentración 1 entre el logaritmo de natural de la concentración 2 entre la concentración 1. Aquí lo interesante es definir qué es A1 y qué es A2, qué es temperatura 1 y qué es temperatura 2, qué es concentración 1 y qué es concentración 2. ¿Sí? Para la cuestión de un intercambiador de tubo, como en este caso, que al final de cuentas es un intercambiador de calor, ¿no? Porque el calor pasa a través de él, es muy simple. El área 2 y el área 1 es muy simple de calcular. En un intercambiador, ya la temperatura 2 y temperatura 1, ya hay que hacer algunas consideraciones ahí para estimar cuál es la temperatura 2 y la temperatura 1, igual cuando hablamos de concentración u otra propiedad. El definir realmente en dónde está el lugar 1 y el lugar 2 de esa propiedad, ¿no? Pero aquí para tubos huecos, definir qué es el área 1 y qué es el área 2 es muy simple, ¿no? Porque sabemos bien que tenemos dos áreas límites, que es el área 1, que es el área interna, y el área 2, que es el área externa. Entonces aquí no va a haber mayor complicación. Entonces, ese es el concepto de una media logarítmica de una propiedad, ¿sí? Es el valor más representativo de esa propiedad en un sistema en el cual está cambiando algo con respecto al tiempo. En este caso, pues lo que cambia es el radio con respecto al tiempo, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con esta ecuación de Fourier, que es la ecuación para trabajar tubos huecos o cilindros huecos. Esta es, y el concepto de área media logarítmica. Esta área sabemos que la vamos a calcular con 2pi RL, que es el área de superficie o superficial transversal al flujo del calor. Quiere decir que forma un ángulo de 90 grados con el vector de calor, ¿no?, que entre o salga de esa superficie. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que nos dice extracción de calor con un serpentín de enfriamiento. Entonces dice, se usa un serpentín de enfriamiento de acero inoxidable de denominación 304. El acero inoxidable, dependiendo de su concentración de carbono y otros metales con los que se hace la aleación para obtener acero inoxidable, pues tiene diferentes números, ¿no? 304, 402, 505 y de esa forma. Entonces aquí simplemente es un dato, ¿no? Acero inoxidable 304. Nos dice que la longitud de este serpentín es de 1 pie de longitud, que tiene un diámetro interno de 0.25 pulgadas y un diámetro externo de 0.40 pulgadas. Aquí me da el diámetro interno y el diámetro externo por el hecho de que es un tubo de acero especial, ¿no?, para extraer calor de un baño. La temperatura en la superficie interior del tubo es de 40 grados Fahrenheit y de 80 grados Fahrenheit en el exterior.
nos da la conductividad térmica del acero inoxidable y nos dice que depende de la temperatura y nos da una función de K, no nos dice un valor absoluto, nos dice que K es igual a 7.75 más 7.78 por 10 a la menos 3T, donde K será en BTUs sobre hora pie grado Fahrenheit, que sabemos que son las unidades de K en el sistema inglés, y la temperatura pues en grados Fahrenheit. Calcule la extracción de calor en BTUs por segundo y luego quiere que lo convirtamos a watts, ¿no? Para no tener que hacer nuevamente los cálculos y convertir las distancias a metros y esta acá, buscar su conversión a temperatura centígrada, pues lo más fácil es convertir el último dato a watts, ¿no? Y nos evitamos tantas conversiones. Entonces, primeramente, ¿qué es un baño, no? Un baño, pues es un fluido líquido que cae como en la regadera, exactamente igual. Son tuberías perforadas que provocan que escurra el agua en pequeñas gotitas. Con el objetivo, un baño es con el objetivo de pulverizar o atomizar las partículas de líquido, de tal forma que podamos o darle calor a este fluido o extraerle calor. Se utiliza mucho en los procesos industriales para enfriar o calentar un fluido en forma de partículas, ¿no? Recuerden que mientras más atomizado está un fluido y que está en contacto de una fuente de calor o una fuente de extracción de calor también, es mucho más eficiente el proceso, ¿no? Entonces, aquí simplemente está cayendo agua en forma de gotitas y este serpentín se encarga de extraerle calor a ese fluido conforme cae, ¿no? Y toca o pasa, escurre a través de las paredes externas de este serpentín. Entonces, vamos a hacer el pequeño diagrama ahí. Vayan haciendo el diagramita, voy a poner el pizarrón para resolverlo ahí. ¿Qué tiene padres? Ok, nos dice un experimento de acero inoxidable, el diámetro interno 0.25 pulgadas y el externo 0.40 pulgadas.
Y luego nos dice, para extraer calor de un baño, la temperatura en la superficie interior del tubo es de 40 y 80 en el exterior. Y 80. La longitud del tubo es un pie y nos da la conductividad térmica 775, 738. Donde K se da en BTU sobre hora, pie, grado, Fahrenheit. Calcule la extracción de calor en BTUs por segundo. Muy bien. Ahí tenemos el diagrama. Entonces este es un baño de calor, está escurriendo agua y hay un serpentín que tiene 1 metro de longitud. Ah, no, un pie. Un pie. Y está extrayendo calor del fluido, quiere decir que el agua va a salir más fría acá abajo que allá arriba. Y en el diagrama nos dice que la tubería o el serpentín es de 0.25 pulgadas interior, 0.40 pulgadas exterior en diámetro, y la temperatura 1 es de 40 grados centígrados y la temperatura en el exterior es 80 grados, perdón, en grados Fahrenheit. Esa temperatura 2 de 80 grados Fahrenheit, pues es la temperatura del agua que está cayendo. Y en el interior del tubo, forzosamente va otro fluido más frío de 40 grados Fahrenheit, lo cual va a permitir que se extraiga calor, ¿verdad? Se absorba calor del exterior hacia el interior, que ese calor, pues es el calor que se va a extraer del agua. Es decir, que aquí, a la entrada, este fluido lleva una temperatura de 40 grados Fahrenheit. Temperatura a la entrada, voy a poner 40 grados Fahrenheit. Y acá debe de llevar otra temperatura más caliente, porque se está yendo calor. ¿Sí? Y nos da la conductividad térmica en una función 7.75 más 7.78 T. Entonces vamos a calcular el calor. Así, ¿no? La K por el área media logarítmica, por la temperatura 2 menos temperatura 1, entre R2 menos R1. Entonces, hay que establecer las dimensiones, los datos.
el radio 1 y el radio 2, datos. Radio 1, .125 pulgadas. El radio 2, .20 pulgadas. Estos son los radios, porque aquí delimito los radios. Para el área media logarítmica, que va a ser A2 menos A1 entre el logaritmo natural de A2 entre A1. Necesitamos calcular las áreas. El área 1 es 2pi R1L. Eso va a ser igual a 2pi por R, .125 pulgadas por un pie. Pero ese pie hay que convertirlo a pulgadas. Un pie, muy fácil, tiene 12 pulgadas. 12 pulgadas. Y eso nos va a dar el área 1, el área 2, 2pi R2 por L. Va a ser igual a 2pi por .2 pulgadas por 12 pulgadas. Entonces, ¿cuánto vale el área 1? El área 1 me dio 9.42. 9.42 pulgadas cuadradas. ¿Y el área 2? 15.07. No sé los demás. Ok. Me dio el mismo valor que a Carlos. Sustituimos en el área media logarítmica 15.07 menos 9.42 entre logaritmo natural de 15.07 entre 9.42. Eso nos va a dar el área media logarítmica. $12.025. A mí me da 12.028. 3 décimas más que A mí me da 15.07. No, eso me es da 2. 2. Es 2. Bueno, Centésimas más, centésimas menos, ¿no? Recuerden que debe de estar entre las dos áreas, ¿no? No en medio, pero sí hay más. profe, ¿cuánto da el área 2? Abajo. 15.07. 7. Ujú. Entonces ya tenemos el área media logarítmica. Ya estamos del otro lado. Por lo tanto, ya podemos sustituir en K, en Q. No, vamos a calcular primero la K media, porque también es una K media, no es una K normal, ¿verdad? Aquí debí de haberle puesto, como me dio una función, le voy a poner K media. Entonces vamos a calcular la K media. La K media pues, es relativamente fácil, no hay mayor problema. Voy a poner aquí abajo. K media va a ser igual a 7.75 más 7.78
por la temperatura media es T2 menos más T1 entre 2. 80 más 40 entre 2. Entonces son 60. 60 grados Fahrenheit. KM nos va a dar 4.745, no, está por a la 2. 470 y no puedes, sí. Sí. ¿Sí, no? 474.55. Y tiene las unidades. Pero que no está a la menos 3, profe. ¿No es 7.5 más 7.8 por 10 a la menos 3, que no? Sí, correcto. Es muy grande. A la menos 3 Sí. por 60. Sí. ¿Cuánto es? Más 7 punto, voy. Por... 60. Venga, torre. 8.2168, profe. ¿Cuánto? 8.2168. BTU, hora, grado Fahrenheit. Profe, A ver, profe, pero, a ver. No, profe, creo que hay un error. porque profe, a mí me da 465.46 la K esa. Profe, ¿de dónde sacó el radio 1, el 0.125? Pues es del diámetro, el Del radio, diámetro. el diámetro es 0.25 pulgadas, pues. Entonces el Y le radio sacan. la Es mitad, la mitad. ¿sí? Porque es a la menos 3 por 60 más 7.75. 8.21, 6, ¿ok? Muy bien. Entonces ya nomás falta sustituir en la ecuación principal. A ver cuánto nos da el calor. Sustitúyanlo y me dicen. Ya no tengo pizarrón. La K, el área media logarítmica. Nada más que acá arriba hay que convertir estos pies para que se conviertan, meten un factor de conversión, porque aquí está en pies y el área está en pulgadas, y abajo está en pulgadas, entonces metan arriba un factor de conversión para los pies de la conductividad. Que todo quede en pies. Que todo quede en pulgadas. Es más fácil convertir estos pies que lo demás, porque todo lo demás está en pulgadas. Pues aquí lo vamos a hacer. Un pie tiene 12 pulgadas y convertimos la conductividad en BTU sobre hora, grado Fahrenheit, pulgada. Sería dividir entre 12, ¿no? Punto 680. No. Punto 684 me dio a mí. Sí. Punto 684. Y ese es BTU, hora, pie, perdón, pulgada, grado Fahrenheit. Ahora sí ya podemos sustituir arriba todo. Y nos va a dar 40. Punto 684 entre punto 2 menos punto 12.5.
4395.8. Por T2, 80 menos 40. Creo Fahrenheit con grado. Fahrenheit, pulgada con pulgada, nos quedan 20 BTUs por hora. BTU. Profe, una duda. Sí. Ya ves que el radio está en pulgadas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y lo, por qué lo multiplicamos cuando sacamos el área? Los 0.125 por 2 son pulgadas por pulgadas, ¿qué no? Por eso nos da pulgadas cuadradas el área. El área está en pulgadas cuadradas. Esa área media logarítmica está en pulgadas cuadradas, ¿no? Acá está abajo. 15.07 y da, ahí está, 12.05 pulgadas cuadradas, ¿no? ¿O cuál es tu duda? Para sacar el área es 2pi por radio al cuadrado. No, es el área transversal al flujo, 2πRL. Es el área 2pi transversal, no RL. es el área transversal. No es el área del espesor del tubo. L es un, Es el área a lo largo del tubo. 2pi. y L es un pie, ¿no? L es un pie, 12 pulgadas. Ok, esa era mi duda, profe. Esa era mi duda. Gracias. Entonces, está bien, 4.395 BTUs por hora. Me salió lo mismo. Ok, muy bien. Entonces, en watts, ¿cuánto nos da? Hay que convertir nada más esos 4.395.8 BTUs por hora a watts con un factor de conversión. ¿A cuánto te vuelve en watts, profe? A ver, dice aquí. Watt a BTU por hora dice que un watt es igual a 3.4121 BTUs por hora. 3.4121 BTUs por hora. Eso es un watt. 3.41. Entonces nada más se dividiría, profe. Claro. Acá voy a poner en la pared. BTU por hora. Entre 3.4121 y cancelamos. Y nos va a quedar watts joules por segundo. Profe, los radios que están abajo ya cuando saco el calor, los paso a pies, ¿verdad? No, lo mejor lo que pasé a pies fue, lo que pasé a pulgadas fue el pie de la acá. Ah, Más, Profe, sería como una división, ¿verdad? es una división, ¿sí? Da 1800, no, 1277. 1277.30. Ok, 1288 más o menos. Ajá. Uy, lo Cuidado tumbando, con la cámara, profe. tumbando la cámara. 1288 BTUs. venga tú. BTUs. Watts. Watts. 1288 watts. Entonces, solo divido.
Entre... Ay, Muy bien. ¿No hay preguntas? ¿No va? Está relativamente sencillo, ¿no? sí, profe, no, no. No hay mayor problema. Entonces, ya vimos este ejemplo de de placas y ejemplo de una tubería hueca. Entonces, lo siguiente es irlo haciendo un poquito más complejo, más completo el, el estudio de los sistemas. Entonces, el jueves vamos a ver transferencia de calor por conducción aún, pero en sólidos en serie. Vamos a trabajar con paredes planas. Cuando tenemos varias paredes planas, que se usa mucho para la cuestión del aislamiento térmico, y tanto en placas como en cilindros. Y con esto estaríamos concluyendo la conducción dentro de sistemas de placas planas y cilindros y con diversas capas, para entrar después a lo que es la convección. Y vamos a hacer el mismo análisis, pero únicamente que vamos a considerar los fluidos que son los que transfieren ese calor o los fluidos que tienen el calor, que ahorita decimos que está a un lado de la pared y en el otro lado de la pared, sí, pero del otro lado de la pared, ¿cuáles son los fluidos que están ahí, verdad? El aire, el agua, vapor de agua, ¿qué es el fluido que tiene ese calor que está absorbiendo la pared? ¿O qué fluido va dentro del tubo? En este caso, por ejemplo, que hicimos ahorita, ¿qué fluido va dentro del tubo? Probablemente sea agua también, que es el fluido que se está calentando, extrayendo el agua, el calor del baño de agua. Entonces vamos a empezar a hacer los sistemas más completos para también meter en el balance de energía, meter los fluidos que están también formando parte del sistema, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo lo más completo. Entonces de eso vamos a trabajar la próxima clase. ¿Sí? Paredes planas, con diversas capas, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. No, Profe, el jueves va a haber examen. Tenemos el examen para el jueves. Quedamos que íbamos a hacer una hora, ¿verdad? Y la otra hora íbamos a dar clase, ¿no? Algo así. sí, algo así comenté la semana Y si pasada. no va a alcanzar la hora. ¿Está? Yo digo que Claro, sean 2 horas de examen. el examen se hace para una hora. Lo que no se resuelve en una hora no se resuelve ni para Navidad. Con eso. Ya, Mínimo denos las esperanzas, profe. 2 horas. Bueno, entonces, quedamos que iba a ser, hasta vimos, ¿no? Si iba a ser a la primera o la segunda hora, ¿no? Dijimos que iba a ser a la 1. Entonces, en la primera hora del jueves, ahí entran a su plataforma y ahí va a estar el examen para resolverse. Y terminando el examen, pues ya continuamos con el tema. ¿Ok? De todos modos, aquí vamos. Va a ser de los problemas de transporte de calor de la ley de Fourier. Mande. El examen va a ser sobre el transporte de calor de la ley de Fourier. No, ¿dónde andas? No Los pro- vamos a evaluar. No, sí, transporte de calor y ley de Fourier es lo que vimos en los problemas de la actividad 4, del número Reynolds y todo eso. Sí, pero eso no es calor. sería factor ¿Eh? running, ¿no?
Y número de Reynolds. Correcto, Reina, correcto. Sí, ese es el tema que vamos a evaluar. La caída de presión debido por la fricción de un fluido. Ese es el que vamos a evaluar, ¿no? El calor es la tercera unidad de competencia. Vamos a evaluar cantidad de movimiento. Ya vi cuál, profe. ¿Sí ven? Ok, pues. Ok, nos vemos. Cuídense. Muy bien. Bye, profe. Bye.